iniciativa de trabajo para irnos empapando de una nueva ley que tenemos ya la dictaminación y la haremos las 3 comisiones juntas, pues les propongo que iniciemos. De todas maneras tendremos varios días para seguir estudiando cada quien la ley, cada quien en comisión o en sus propios equipos. Así es que siendo ya las 10:23, pues iniciemos esta reunión de trabajo de la Comisión de Cultura, Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos Segunda. Y al concluir el tema programado para esta reunión, continuaremos ya con la 6ª reunión ordinaria de la Comisión de Cultura. Así es que les agradecemos muchísimo su presencia, la trataremos de hacer muy ejecutiva, muy clara y gracias por llegar, Xochitl. Bienvenidos todos, a los que nos ven por el canal del Congreso y los que nos ven también por redes sociales. Vamos a omitir la lectura entonces del quórum porque es una reunión de trabajo y posteriormente la haremos ya cuando iniciemos nuestra comisión. En virtud de que quedó claro que es una reunión para exponer la propuesta de esta ley, iniciaremos con la presentación del proyecto de dictamen de Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, Estudios Legislativos Segunda y evidentemente Cultura, en relación a la iniciativa de proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanos y Equiparables, presentada por su servidora y el senador Ricardo Monreal. Y le pido al maestro Miguel Pot, que es el secretario técnico de la Comisión de Cultura, que haga una breve y clara exposición que yo sé que lo puede lograr. Muchas gracias, Miguel. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, senadoras y senadores. Como ustedes saben, hace unos pocos meses nos reunimos con la Comisión de Estudios Legislativos para discutir un proyecto de dictamen que tenía que ver con la Ley de Derecho de Autor, que era para eliminar del sistema jurídico el uso libre que se le daba a las expresiones de la cultura popular y las artesanías, del arte popular y las artesanías. Esta iniciativa fue aprobada por el Pleno del Senado y aún está en discusión en Cámara de Diputados. Esencialmente lo que buscaba ese proyecto era sacar del dominio público la condición en la que se encuentran todos los bienes que producen las comunidades y pueblos indígenas, esto que conocemos como nuestro legado cultural, y que queda a disposición de terceros con la sola posibilidad de decir de dónde provienen o a qué etnia están atribuidas. Con esa perspectiva, con la idea de restituir este derecho que le había sido conculcado a los pueblos y comunidades indígenas, se hizo este proyecto de decreto, se aprobó, pero es una base sustantiva para poder avanzar en este otro proyecto que es la Ley de Salvaguardia de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas. Tradicionalmente, existen 2 marcos normativos para proteger la propiedad intelectual, el que establece la Ley de la Propiedad Industrial y el que establece la Ley Federal del Derecho de Autor. El primero protege, digamos, las relaciones de comercio que se establecen con las invenciones, y el segundo protege los derechos patrimoniales y los derechos morales que genera la creatividad humana. Sin embargo, ninguno de los 2 marcos nos permitían ajustar a una condición de protección auténtica a los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades, porque estaban basados, estos 2 sistemas están basados en esta identidad que establecen con la propiedad. El autor, el creador, el inventor es al mismo tiempo el propietario de una idea, la cual puede transmitir en sus derechos, la cual puede ser utilizada, la cual puede ser comercializada. Sin embargo, aquí estamos hablando no de una propiedad colectiva, sino de una titularidad colectiva. Estamos hablando de un proyecto de creación, recreación, producción, reproducción, que a lo largo del tiempo y por distintas generaciones han consolidado y creado los elementos de la cultura indígena. Estos elementos son imperecederos porque están ligados a la identidad de las personas y a su dignidad cultural, a diferencia del derecho de autor,
que a su muerte, su sucesión testamentaria podrá seguir ejerciendo los derechos por 75 años, y en el caso de la propiedad industrial, en el caso de las patentes por 20 años, en el caso de los modelos industriales por 15 años y de ahí para abajo. Aquí estamos hablando de unos elementos que son totalmente imperecederos y por lo cual la ley se basa, este proyecto de ley que estamos sometiendo a su consideración se basa en dos ideas esenciales. La primera, que el Estado le reconozca la titularidad sobre los elementos de su cultura y identidad a los pueblos y comunidades para que las puedan ejercer libremente en cuanto al uso y aprovechamiento que se haga de las mismas. Ese es el primer elemento sustantivo. Y el segundo, la creación del Sistema Nacional de Salvaguardia, en el cual confluyen un conjunto de instituciones que ya tienen atribuciones en la materia de protección, conservación, apoyo y difusión e investigación sobre los elementos de la cultura y identidad de los pueblos y comunidades indígenas. De esta manera se ha creado una ley que tiene 5 títulos, en el cual, pasando al primero, en materia de las disposiciones generales, el objeto de la ley, por supuesto, es materia de los derechos y la cultura indígena y al mismo tiempo el derecho a la cultura. La naturaleza de la ley es general, en virtud de las que las comunidades, de los pueblos y comunidades, recorren todo el territorio nacional. Es decir, están presentes prácticamente en todo el territorio nacional y en aquellos lugares donde originariamente no hay pueblos indígenas, están poblados de comunidades indígenas que han migrado hacia esas regiones. La materia de la ley es una línea constitucional que está en el párrafo, en la fracción cuarta del apartado A del segundo constitucional y que se refiere a los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades, con esas líneas textuales, para no entrar en el debate si estamos hablando de patrimonio cultural y si el patrimonio cultural le corresponde a las entidades federativas y no a la federación, para no hablar de monumentos arqueológicos, artísticos, históricos, porque no se apegan de manera natural, para no hablar de patrimonio material e inmaterial, porque cuando hablamos de un elemento de la cultura y la identidad no podemos separar el objeto de la forma de concebir el objeto y la forma de concebir el mundo. Por eso es que hemos elegido este elemento sustantivo como materia de la ley que le denominamos elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. En el marco de las disposiciones generales, en el marco de la titularidad, nosotros señalamos concretamente, como lo hace el artículo 28 constitucional, para reconocer las creaciones, las invenciones y los derechos de autor, aquí lo que proponemos es que el Estado reconozca a favor de los pueblos y las comunidades el derecho colectivo a la titularidad sobre los elementos de su cultura y identidad, titularidad, no propiedad, así como a las manifestaciones asociadas a los mismos de manera continua y discontinua que han practicado y les fueron transmitidos por miembros de su propia comunidad por generaciones previas. Dicho reconocimiento les confiere la prerrogativa, como para las invenciones y para los derechos de autor, las prerrogativas correspondientes para decidir las manifestaciones de su cultura y de su identidad que están disponibles para terceros. Esta ley lo único que regula es el uso que de los elementos de la cultura y identidad hacen los terceros para su comercialización, explotación, uso y aprovechamiento. Este derecho colectivo a la titularidad tiene varias características. Primero, son las propias comunidades las que dicen qué elementos de su cultura están disponibles y cuáles no, porque hay ciertas ceremonias, ciertos rituales que ellos no quieren hacer partícipes. Segundo, será una titularidad que es un derecho inalienable, imprescriptible, irrenunciable, inembargable y de naturaleza colectiva, y solamente transferible por un determinado tiempo. Esta titularidad, la titularidad la pueden compartir más de una comunidad, porque hay comunidades que participan, distintas comunidades que participan de una misma expresión cultural, por lo cual esta ley implicará que las propias comunidades se tengan que organizar para ejercerla, ponerse de acuerdo para saber si una expresión específica está disponible para un tercero, y en caso de que no haya acuerdo, como ocurre con el derecho de autor cuando dos creadores no están de acuerdo en ceder la titularidad,
Asimismo, esta expresión quedará indisponible para el uso y aprovechamiento. Ahora bien, es indiscutible que hay autores de las propias comunidades y pueblos que han desarrollado estas expresiones hasta un lugar de convertirlas en elementos que son distinguibles, particularmente en su caso como creadores, como artistas. En este caso, podrán optar por las prerrogativas que les ofrece tanto la Ley Federal de Derecho de Autor como la Ley de Propiedad Industrial y caminar por esa vía, en cuyo caso renunciarán a los privilegios que les otorgará esta ley. Y por supuesto siempre con la supervisión o con la visión de los propios pueblos y comunidades, no con el control. Ahora bien, el otro apartado que tiene la ley es la creación del Sistema Nacional de Salvaguardia. En este participa, por supuesto, la Secretaría de Cultura con un papel muy importante y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. El Instituto de los Pueblos Indígenas porque es el representante del Estado mexicano ante los pueblos y comunidades, y es que ¿quién puede asistir jurídicamente a los pueblos y comunidades? Y esa será preponderantemente la función que desarrollará. Y además será la entidad que entregue los títulos, cuando estos sean necesarios generarlos, que entregue la titularidad sobre las expresiones y manifestaciones. Y a la Secretaría de Cultura le corresponderá todo lo que tiene que ver con la salvaguardia, con la viabilidad en el tiempo de esos elementos de la cultura y identidad, y adicionalmente se suman otras instituciones, como es la Secretaría de Educación Pública, Planes y Programas Educativos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Asistencia en el Exterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comercio para crear salvaguardias en estos casos de copia y imitación, hasta de imitaciones de elementos de la cultura e identidad que importamos de otros países, como puede ser China, y que se venden como artesanías mexicanas. Entonces, ahí se crearía un sistema de salvaguardias para que no sea tan fácil esta comercialización de estos productos del exterior. En fin, finalmente se crea un instrumento que no constituye actos jurídicos, que es el registro. El registro lo que tiene es alimentar una gran fuente que permita la catalogación de los elementos de la cultura y identidad conforme se tienen. De hecho, hay avances significativos en este trabajo. Si bien el registro, cualquier acto de registro en esta entidad no dará efectos jurídicos, sí servirá lo que tenga el registro como elementos de prueba ante la eventualidad de que se tenga que enfrentar un proceso administrativo o un proceso judicial para demostrar que la titularidad está siendo usada de manera inapropiada por parte de terceros. Se incluye finalmente un procedimiento de conciliación, un procedimiento de asesoría permanente en todo momento para los pueblos y comunidades indígenas, que va desde la formulación de un contrato de adhesión que contenga los elementos necesarios y que se formularía en la Secretaría de Cultura y que sería voluntario hacerlo, y finalmente el acompañamiento en un proceso jurisdiccional ante tribunales ante las demandas por el uso y aprovechamiento no consentido. Estos, digamos, son los elementos sustanciales, pero lo que subyace a lo largo de todo el proyecto es el principio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Ellos en todo momento podrán decidir qué sí y qué no, si se acercan o no, si concilian de manera directa o no, si piden la asistencia de las instituciones del sistema de salvaguardia o no, y cómo se organizan internamente entre ellos para ejercer estos derechos, porque esencialmente todo derecho colectivo requiere de la organización de aquellos que lo reclaman como propio. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Pues, como ven, la ley sigue teniendo el mismo espíritu de la exposición que hicimos en el Pleno. La intención es que las comunidades indígenas, afromexicanas o equiparables estén al centro de la decisión. Por supuesto, volverá a surgir la duda de, bueno, si son comunidades de usos y costumbres, está muy claro porque hacen asambleas comunitarias, pero si no son, ¿qué va a ocurrir?
Hemos hecho una mesa larguísima de trabajo desde octubre del año pasado con la Secretaría de Cultura, con el INA básicamente, que sabíamos que el titular iba a continuar. Estuvimos con la CNDH trabajando de la mano y especialmente también con CONAPRED, que también continuaba, y se fueron incorporando en cuanto entró el nuevo gobierno, pues quien quedó al frente de FONART, evidentemente la Secretaría de Cultura completa, quien quedó al frente de Culturas Populares, quien quedó al frente de Indautor. Les comentamos que hemos hecho varios foros, ¿no? Especialmente uno muy importante aquí en el Senado. Hemos estado escuchando las voces de los artesanos, de las artesanas, de diseñadores, de empresas. El INPI también se crea, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y por supuesto ha estado sentado en esta mesa de trabajo. O sea, estos 101 artículos, estos 5 capítulos están puestos ahí después de muchísimo tiempo de trabajo. ¿Que las comunidades se van a tener que organizar? Claro que se van a tener que organizar, de eso se trata. ¿Que va a ser un gran trabajo, un trabajo titánico? Pues está bien. O sea, si lo que queremos es que las comunidades empiecen a tomar decisiones, se les tienen que dar la responsabilidad. Y ahí la Secretaría de Cultura va a apoyar, porque ella es finalmente quien llevará este sistema de salvaguardia, y va a apoyar la creación y la organización exactamente como cada comunidad lo decida, pero ellos van a ser como los facilitadores. La Secretaría de Cultura, nosotros hablamos en general de la Secretaría de Cultura porque desde esta ley general nosotros no vamos a definir si lo hace Antropología o si lo hace Culturas Populares o si lo hace FONART, lo decidirán ellos como Secretaría. Pero les queremos comentar que no quedaron hilos sueltos, que esta parte está muy clara, que hay un gran trabajo previo que se tendrá que hacer, pero también les comento que para bien o para mal, las comunidades plagiadas son 5 o 6 y son las que vuelven y vuelven y vuelven a plagiar. O sea, no estamos hablando de que todas las miles de comunidades de México están siendo plagiadas. O sea, siempre es Tenango de Doria, siempre es Istmo de Tehuantepec, es Tlahui. O sea, hay ciertas artesanías que a Guerrero, exacto, que a los empresarios les llama la atención. Entonces empezaremos con estos que han sido tan atacados y tan plagiados y posteriormente nos iremos organizando. Esto se trata pues de una primera reunión de trabajo y pues estamos acá para oír sus comentarios. Sí, claro que sí, senador Roberto. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Sí, claro. Agradecemos mucho la presentación de Miguel. Leí toda la ley y no les quiero quitar el tiempo con comentarios muy puntuales, se los voy a dejar a Miguel porque traigo 13 comentarios muy puntuales a la ley que pueden ayudar a enriquecerla. Simplemente de todas esas solo haría una mención porque trae, digamos, 3 preguntas que no quiero que me contesten tampoco ahorita, pero para adelantar para la siguiente, ¿no? Entonces, básicamente, en el artículo 21 se menciona, y lo comentó usted, presidenta, que en caso de existir controversia con otras comunidades sobre la titularidad de alguna manifestación, entonces la autoridad manifestará o se ordenará un peritaje. Sin embargo, después el artículo 29 dice que en caso de existir diferencia al respecto entre 2 o más comunidades que gocen de la titularidad, entonces la autoridad las convocará para que de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales se solucione la controversia. Entonces es donde me surgen las preguntas. Digamos que la primera es ¿cuál es la diferencia entre dichas normas? Yo no soy experto, pero parecería que estamos hablando de lo mismo. 2, ¿por qué en el 21 se ordena un peritaje y en el 29 se convoca a solucionar la controversia? O sea, ¿se va a escoger o cómo funcionará? Y finalmente, si es así, entonces habrá un listado de peritos en la materia en donde se elegirá a los peritos y quién va a regular esos, porque al final pues serán los expertos que arreglarán la controversia. Entonces las dejo en la mesa, les dejo, si me autoriza, presidenta, entregarle al secretario 13 observaciones muy puntuales. Claro que y sí. Felicitarlos por la iniciativa. Muchas Gracias, senador. Mire, de entrada nada más el INA hace peritajes antropológicos.
Y en efecto, hay textiles o hay elementos que a veces se comparten en varias comunidades cercanas, pero a veces no. Y ahí es cuando está la diferencia. A veces una comunidad muy lejana resulta que ya lo adoptó. Entonces ahí es donde tendrá que entrar un peritaje antropológico y la intención es más bien llegar a consensos más que a pleitos y más entre comunidades. Pero gracias por sus preguntas. La senadora Xóchitl Gálvez también quiere usar la palabra. A ver, muchas gracias. Yo de verdad felicitarte por esta iniciativa. Es de una profundidad muy importante. A mí me tocó estar dando la pelea a nivel internacional por los derechos colectivos de los pueblos indígenas, porque toda la visión del mundo occidental gira alrededor de la propiedad individual. O sea, no existe la concepción de la propiedad colectiva. Entonces, esto es un cambio de paradigma de verdad muy relevante. Yo solo lo vi en Nueva Zelanda con los maorís, pero la ventaja de este país es que tiene una sola cultura. Entonces, ahí no hay mayor problema. Todo aquel que quiera usar un símbolo maorí está totalmente regulado, está totalmente establecido el cómo, el por qué. Pero aquí, pues obviamente, lo que hablábamos ahorita, digo, en los propios tenangos hay varias comunidades que hacen tenangos, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay una sola comunidad, es un municipio. Y hay muchas preguntas, pero yo creo que lo más importante es empezar. Yo lamento muchísimo que en la Cámara de Diputados no se haya votado la iniciativa que estaba. Me parece que desde el punto de vista mío es un tema como de egos, de si no es mío entonces no sirve, pero ese era un avance para parar, por lo menos el que dejaran de pensar que como es cultura popular y por eso muchas empresas usan los diseños indígenas porque no hay ninguna regulación, porque no está prohibido y sus despachos de abogados saben perfectamente que en una demanda internacional la van a ganar porque no hay ninguna legislación que le aplique. Entonces, la negativa de no haber apoyado esta ley en la Cámara de Diputados deja en una indefensión a las comunidades indígenas brutal. Entonces yo haré un llamado a que ojalá ustedes como partido mayoritario pudieran sacar adelante esta iniciativa que se apoyó en el Senado, pero que está atorada en la Cámara de Diputados porque es un pequeño avance. Dos, yo traigo una serie de comentarios muy, muy técnicos. Me acompaña el antropólogo Arnulfo Embriz, que tiene toda su vida en el tema. No los voy a leer aquí porque son demasiado técnicos, pero pues yo los pondré a disposición para que sigamos complementando, mejorando. Y también, a lo mejor, decir una cosa. Traemos un enorme debate de la reforma constitucional y podríamos cambiar un artículo de la reforma constitucional. Ya, o sea, si no llega la reforma del presidente, yo he presentado una reforma a 7 artículos de la Constitución, saquemos uno, los sujetos de derecho. Porque con eso va a amarrar, y no hay diferendo con esta iniciativa, pero va a amarrar enormemente fuerte, porque entonces ahora sí las comunidades indígenas se vuelven sujetos de derecho público. Y ahí sí tendrían toda la autoridad jurídica para cualquier tipo de demanda. Entonces, a lo mejor pudiéramos llegar al acuerdo, como lo estamos llegando con el tema de la Ley General de Seguridad Vial, donde sí se requiere modificar la Constitución para reconocer el derecho a la seguridad vial. A lo mejor nada más cambiar la Constitución, creo que en eso sí estamos de acuerdo todos los partidos, que las comunidades indígenas tienen que ser sujetos de derecho público, y con estos dos cambios, uno constitucional y otro, pues creo que podríamos, además en la consulta que ha hecho el INPI está en los acuerdos San Andrés, está en los convenios y en los tratados internacionales. Entonces lo pondré en la mesa por si hay ese ánimo realmente muy concreto, muy práctico, además de esta ley, reformar el tema de los sujetos de interés público por sujetos de derecho público, que ese es el gran pendiente desde el 2001, y creo que con eso le daríamos una certeza a las comunidades indígenas, a estas 5 que son muy importantes, pero no descontemos que pronto puedan descubrir otros saberes, y creo que aquí hay mucho trabajo de todos. Cuenta conmigo, Susana, en la ley del INPI ya le dimos facultades
justamente en la que votamos el año pasado, ya vienen las facultades para darle seguimiento a esto que Susana plantea. Entonces realmente pues creo que está todo puesto para que avancemos si hay esas ganas de apoyar a estas comunidades. Muchas gracias, senadora Xóchitl Gálvez. Claro que sí, bienvenidos. Al revés, sabemos que es un tema muy complejo, que México estaría encabezando. No existe, como dice Xóchitl, en el mundo una ley realmente sobre derecho colectivo con dientes. Existen lindas frases de protección, de decir que es patrimonio cultural de A, B, C, D, pueblo, pero no existe una ley de esta dimensión. Por supuesto, seguramente estaremos teniendo errores que a la hora de aplicarlos los podremos ir corrigiendo, pero pues nos quedan 4 años y medio. Yo les invito a que nos den todas sus observaciones, que las tomaremos como oro molido para nosotros, para incorporarlas en este dictamen, pero que sí nos arriesguemos. Si nos equivocamos lo cambiamos, si a la hora de la práctica no está sirviendo de la forma A, pues busquemos la B, pero arriesguémonos como Senado a realmente hacer algo concreto para apoyar a las comunidades. La senadora Verónica quería la palabra y después el senador Félix. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Efectivamente, yo soy la primera que dice, vamos a arriesgarnos, vamos a hacerlo. Incluso recordarás me parece que 3 reuniones de trabajo, hablamos sobre este mismo tema y ahí coincide mucho con el senador Moya de Puebla, donde decíamos, hay que darle, ¿quién va a tener las atribuciones? Y es otra vez el punto que vuelves a tocar, ¿no? Si no le damos las atribuciones específicas a alguien, corremos el riesgo de al final, digamos, que se puedan contravenir las disposiciones. Y me voy todavía aún más allá, hablamos de la parte de los dineros. Supuestamente hicimos un cambio a la ley para decir que ya no había libre uso de cualquier tipo de diseño y demás. Y de ahí nuestro siguiente paso sería ubicar dónde iban a ser pagados o dónde se iba a pedir el permiso para que se pudieran utilizar o nombrar, o como se le dieron varios conceptos, se les dio a la reforma que hicimos anteriormente. Entonces, ¿a quién se le va a dar ese recurso? Porque al final, si ese recurso no llega a esas comunidades o no se da a esas comunidades, pues estaríamos cometiendo nosotros una tontería, ¿no? En el sentido de decir, ya no lo puedes usar libremente, pero me lo vas a pagar a mí, pero el pago de tu propiedad intelectual ya no va a ser tuyo, nos vamos a quedar nosotros como federación o como estado. Entonces, tendríamos, yo sí sería de la idea, aunque sea ponerlo en un transitorio, que si me permiten igual enviar la propuesta en transitorio, para que decirle a la Secretaría de Cultura, dime tú, dentro de tu análisis, dónde crees o cómo crees que sea viable que lo podamos hacer. Y que tengamos un tiempo determinado posterior a que volvamos a reformar y ya lo coloquemos como se acuerde. Porque si los dineros no están correctos, o sea, si los dineros no está bien especificado quién los va a tener, uno. Y segundo, no están las atribuciones bien puestas sobre quiénes van a ejecutar, corremos un riesgo mayor y corremos también la parte de que las comunidades nos digan, bueno, ¿y ustedes qué? ¿No estaban por ayudar o no? Que esa es toda la finalidad, tú nos los has dicho, presidenta, en muchas ocasiones y por supuesto cuentas con nosotros, eso es lo primero. Y lo segundo, pedirte que las observaciones que demos entre todos, porfa, háznoslas llegar para no reiterarlas, o sea, para que podamos tener algo extra que aportar. Gracias. Gracias, Vero. Nada más les comento, y no lo hice hace un ratito, la ley que nosotros ya derogamos en el Senado de indautor, del 159, que todavía exactamente, que ahí está claramente que en este momento pues todo está disponible como elementos, o sea, son de dominio público, ¿no? Sí está en el orden del día en Cámara de Diputados, estuvo desde la sesión pasada, pero pues se terminó la sesión pasada por todo lo que vimos y ayer no sesionaron, pero sí está en el orden del día y hubo algunos cambios que los hicimos de manera consensuada, trabajamos con ellos precisamente en estos pendientes que Nancy nos propuso en aquella ocasión y que ahí estaban estas inquietudes y ya está en el orden del día, no las van a regresar porque sí hubo modificaciones, pero ahí estamos muy pendientes de que eso ocurra. Senador Félix. ¿Usted pidió la palabra? ¿No?
Bueno, pues si nadie más necesita hacer alguna acotación ahorita, la senadora. Sí, yo tengo que comentar para que nos reunamos a platicarlo con su Secretaría Técnica en lo que tiene que ver con la convencionalidad, sobre todo con el Acuerdo 169 de la OIT, el derecho a la consulta, sobre todo porque si nosotros confundimos parlamento abierto con foros o participación ciudadana y no tomamos en cuenta las comunidades indígenas en todo este asunto que tiene que ver con derechos colectivos, que no es una sola comunidad, que son características culturales de regiones, etcétera, podríamos tener un vicio muy, muy profundo que podrían impugnar y podría tirar la ley. Entonces me gustaría que viéramos cómo analizamos en lo profundo no sé si sea falla o qué podemos hacer para no generar ese vicio en cuanto la votemos. Sí. No se preocupe, senadora, porque nosotros también nos estamos basando en la consulta del INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces, como le comento, hemos estado trabajando junto con todas las instituciones. No ha sido solo un foro, sí hemos estado trabajando con muchas comunidades, pero esta ley va en la línea de todo lo que se consultó por el INPI, que hizo una gran consulta a nivel nacional, así es que estamos cubiertos. Yo creo, de hecho hay algunas litis que cuando das más derechos, ¿no? Cuando fortaleces derechos, no estás quitando derechos. El problema, cuando sí puede haber un problema, es cuando quitas derechos. En este caso, yo lo que me atrevería a decir es que si revisamos las consultas de los últimos 20 años, tanto de lo que fue el INI, la CDI y ahora el INPI, pues realmente sale en todos los temas el derecho a la protección. Y hablando de convencionalidad a nivel internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, queda muy claro que hay que proteger su patrimonio. Entonces creo que yo diría que hay que anexarlo. Yo creo que es una buena observación de la senadora Ana Lilia. Lo anexamos porque sí es algo que ha salido en los últimos 20 años, desde los acuerdos San Andrés hasta la fecha, y en las consultas que se han hecho sí está muy claro. Yo que fui titular de la comisión los 6 años, pues podemos dar la información de la consulta que se hizo en su momento y ahora la que está haciendo el INPI y fortalecer este tema, senador. Y yo nada más para concluir les diría que la intención de hacer esta nueva ley es para irnos en una lógica, en la lógica de las comunidades. Por eso explicaba el secretario técnico que las otras vías quedarán. Si se quieren ir por la vía jurídica, o sea, ahí van a estar. Nadie está imponiendo que forzosamente las comunidades decidan irse por la ley de salvaguardia, pero estamos haciendo una herramienta que va en su lógica, que es una lógica que antes que todo lo que pone encima de la mesa es el respeto y después la comercialización. Por ejemplo, hemos platicado mucho también con el titular del INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y evidentemente ese instituto, pues la lógica es la comercialización, y entiendo perfectamente de qué se trata, y no es que sea ni bueno ni malo, es la lógica y para eso fue creado. Pero a mí no me sirve las denominaciones de origen, o no me sirven para los textiles o para otras cosas. El indicador geográfico me serviría como algo complementario, pero por ejemplo una marca colectiva que tiene ya el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo único que va a salvaguardar es la etiqueta, es el logo, punto, no el proceso. Y lo que nosotros estamos salvaguardando en esta ley es todo, es el proceso completo y es el derecho de la colectividad. Entonces, por eso la importancia de que exista esta otra opción, porque ven la lógica de las comunidades. Y las otras ahí quedan intactas. Nadie está pidiendo que las demás se quiten. Ahí están todas las puertas y todas las opciones. Y bueno, pues platicando un corto con la senadora Ana Lilia, tenemos dos opciones de ya reunirnos para votar. Podría ser el próximo miércoles, si hoy mismo nos pasamos todas las observaciones que se tienen. Podríamos reunirnos a las 9:30 de la mañana, nos vamos a sesionar miércoles y jueves de la otra semana, y hacerlo de manera más breve y poder trabajar.
Si no creen que nos dé tiempo, podemos hacerlo una semana posterior para que haya el tiempo, porque entendemos que son 101 artículos, 5 capítulos. ¿15 días? 15 días está bien. Muy bien. Sí, senador, con gusto. Nada más hacer una observación, la verdad es que yo no la he leído a fondo, no quiero decir cosas que no vayan a estar acordes, pero revisar lo de las sanciones. En las infracciones veo, por ejemplo, que se habla de 15,000 días multa. ¿Cuánto es el día multa? ¿No? Y no hay un capítulo de los delitos, sino está nada más mezclado. Me parece que podría haber más delitos ahí, establecer, porque se habla de quien copie, si vamos a poner dolosamente, ¿no? Porque seguramente alguien puede incurrir en alguna conducta. Entiendo que debería ser doloso, pero vale la pena a lo mejor, porque es lo que estaban diciendo, del que tenga los dientes, no vaya a fallar esta parte del procedimiento, y se habla de la homologación también, pero vamos en su momento también a hacer las observaciones. Pero felicitarlas por este trabajo. Gracias, senador. Pues entonces, si gustan, hacemos la propuesta para que sea en 15 días. El miércoles 27 sería, hacemos una primera propuesta que sean 9:30 de la mañana. Trataríamos ya de tener pláticas, ¿no? Y venir a hacer lo propio nada más. ¿Les parece? Bueno, pues nosotros les hacemos llegar a todos las observaciones y seguimos trabajando. Muchísimas gracias a la comisión de las senadoras de Estudios Legislativos Segunda y a la aún llamada Asuntos Indígenas, que esperemos que próximamente ya se llame de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Ya está la iniciativa. Muchas gracias. Buen día, y los de la Comisión de Cultura nos quedamos brevemente a nuestra sexta reunión. No se me vaya, ya llegó. Gracias, y nosotros continuamos. Muchas gracias. Tú te quedas. Anuncio parroquial, nada más. Anuncio Susana. parroquial, tenemos reunión. Tenemos reunión de la 20:30, ya llegó el doctor Abel, los que puedan acompañarnos en la Ifigenia a las 11, el doctor encargado de Presidencia de la República y de Agenda, ya está Gema, ya llegó también la ONU, va a ser muy breve, pero es muy importante conocer los indicadores de cómo va México en estos objetivos de la agenda. Gracias, Susi. Nos apuramos. Y felicidades no como logramos siempre. iniciar a las 10 porque Yo no sé. había, pero ya. Con el motivo de la ley. No, sí, pero sí.